Hola clase de auditoría. Mi nombre es Carlos Moreno y en este video vamos a analizar el tema de auditoría de la certificación con el catedrático Edu y miraremos el proceso de auditoría de certificación, concretamente a la implantación de la norma ISO/IEC 27001 o la UNE 71502. Corresponde a las especificaciones de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, es decir, indica todos los requisitos que ha de tener el sistema de gestión que una organización establece para gestionar la seguridad mediante la implantación de controles. Estos controles, que son un elemento más dentro del sistema de gestión, están recogidos en la norma ISO/IEC, pero los controles no están recogidos únicamente en esa norma ISO. Si la organización estima más útil emplear otro catálogo de controles como referencia, el RSI implantado seguiría siendo certificable. Recordemos que los catálogos de controles, como por ejemplo la ISO/IEC 17799 o COPIT, son otras normativas existentes en el ámbito de la seguridad de la información y no son auditables. Las organizaciones pueden utilizar estas normas como el marco de referencia con el que diseñar los controles de seguridad continuando con la clase, al tratarse de catálogos de buenas prácticas, contienen toda una serie de controles que puede o no ser necesario implantar en una organización concreta. Únicamente tras un proceso de análisis y gestión del riesgo, la organización realizará una selección de los controles aplicables. Por tanto, no es posible auditar la implantación de catálogos de controles como la norma ISO/IEC 17799. Son un elemento más, eso sí fundamental. De todas formas, las normas que dan los requisitos de los SI están basadas en lo que se establece en los catálogos de buenas prácticas, pero en lugar de indicar las características de seguridad que se pueden implantar, aportan los aspectos fundamentales que ha de cumplir el sistema de gestión de la seguridad de la información, y no son auditables. Las organizaciones pueden utilizar estas normas como el marco de referencia con el que diseñar los controles de seguridad que reduzcan el nivel de riesgo. Al tratarse de catálogos de buenas prácticas, contienen toda una serie de controles que puede o no ser necesario implantar en una organización concreta. Únicamente tras un proceso de análisis y gestión del riesgo, la organización realizará una selección de los controles aplicables. Por tanto, no es posible auditar la implantación de catálogos de controles como la norma ISO/IEC 17799. Son un elemento más, eso sí fundamental, de los sistemas de gestión de la seguridad. De todas formas, las normas que dan los requisitos de los SI están basadas en lo que se establece en los catálogos de buenas prácticas, pero en lugar de indicar las características de seguridad que se pueden implantar, aportan los aspectos fundamentales que ha de cumplir el sistema de gestión de la seguridad de la información para poder dictaminar que es correcto, que cumple con sus especificaciones y que, por tanto, al estar correctamente implantados, podrán ayudar a la organización a mantener un nivel de seguridad óptimo. Durante el proceso de certificación, el auditor tratará de verificar que la organización que posee el sistema de gestión de la seguridad de la información ha implantado el modelo PDCA. Recordemos que el modelo PDCA consiste en planificar, decidir qué medidas de seguridad han de implantarse, implantar las medidas en la organización, verificar, trabajar analizando que no sucedan incidentes de seguridad, actuar, realizar cambios en el S.G.S. y en base a las evidencias generadas. Es importante que quede claro que el certificador no pretenderá decir si una organización es más o menos segura, sino que pretende verificar que la organización realiza una gestión de la seguridad de la información y que posee las herramientas adecuadas para efectuarla de manera correcta. El auditor podría dictaminar si un determinado aspecto de la seguridad de una organización es correcto o incorrecto, pero lo que principalmente querrá verificar es que se han dispuesto las medidas para poder cumplir el modelo PDCA. Recordad que el análisis de riesgos permite identificar qué controles de seguridad han de implantarse en una organización según los riesgos ante los que se encuentra expuesta. Como punto de partida de la revisión del auditor, y también de la implantación de un SI, la fase de planificación resulta esencial, tanto por la definición del alcance del SI, como por el análisis de riesgos. Al igual que toda la gestión de la seguridad está basada en el análisis de riesgos, toda la revisión que hace el auditor se fundamentará en el análisis de riesgos que haya realizado la organización. Lo que pretende el auditor no es tanto analizar si el análisis de riesgos se ha hecho correctamente,
sino comprobar que se ha realizado metodológicamente, de manera correcta, y asume que los riesgos que ha detectado la organización son los correctos. Partiendo de estos riesgos, el auditor tratará de verificar que se han implantado las medidas de seguridad necesarias para reducirlos. En el caso de que este análisis de riesgos sea muy inadecuado, o que se haya utilizado una metodología incorrecta, por ejemplo, que no se corresponda con el alcance del SI, o que no se fundamente en activos, amenazas y vulnerabilidades, podrá dictaminar que el análisis de riesgos es incorrecto. Pero en circunstancias normales el auditor asumirá que los riesgos que la organización ha considerado son los que realmente le afectan. La organización tendrá que mostrar y defender delante del auditor la implantación de unas determinadas medidas de seguridad en base a los riesgos detectados. Volviendo al modelo PK, el auditor querrá verificar que la organización mejora o actúa en base a los indicadores que haya establecido su sistema de gestión de la seguridad de la información. Tal y como se explicó, a la hora de las normativas de seguridad, existen dos visiones para realizar los cambios en el sistema de gestión de la seguridad de la información, en base, registros, evidencias de funcionamiento del SI, métricas e indicadores, índices o valores que se pueden emplear para evaluar la evolución del funcionamiento del SI. Ahora miraremos ventajas de la certificación, de manera general. La implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información según alguna de las normas, UNE 71502 o ISO/IEC 27001, da a las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector económico en el que realicen su actividad, las siguientes ventajas: conocer y analizar sus riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidades e impactos en la actividad empresarial, prevenir, eliminar o reducir eficazmente el nivel de riesgo mediante la implantación de los controles adecuados, preparándose ante posibles emergencias, y garantizando la continuidad del negocio. Asegurar su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico, propiedad intelectual y, en general, con aquella relacionada con la seguridad de la información. Planificar, organizar y estructurar los recursos asignados a seguridad de la información. Definir objetivos y metas que permitan aumentar el grado de confianza en la seguridad. Establecer procesos y actividades de revisión, mejora continua y auditoría de la gestión y tratamiento de la información. Integrar la gestión de la seguridad de la información con el resto de sistemas de gestión implantados en la empresa. Aportar un valor añadido de confianza en la protección de la información, mejorando su imagen de cara a otras empresas y convirtiéndose en un factor de distinción frente a la competencia. Las anteriores ventajas al implantar un SI repercuten directamente en el funcionamiento interno de las organizaciones. Sin embargo, existe el problema de transmitir al mercado la mejora que supone esta nueva forma de gestionar de la seguridad. La necesidad de certificar la seguridad surge de la dificultad de responder a la pregunta de en qué manera las organizaciones pueden aportar a los clientes, proveedores, y a la sociedad en general, la confianza necesaria de que son capaces de cumplir sus requisitos de forma segura. Esto es especialmente crucial cuando el servicio o el bien que las organizaciones se intercambian no es material, sino que se trata de simple y pura información. La única forma que la organización tiene de contestar esta pregunta es superando una revisión independiente de las medidas de seguridad que tiene implantadas, y que certifica que lo está haciendo bien, de acuerdo a un esquema con el que todos están conformes. Con estas certificaciones se obtienen las siguientes ventajas. Las primeras son las externas. Aumentar la credibilidad y confianza de clientes y administración. Facilitar el intercambio y acceso a mercados externos. Evitar o disminuir evaluaciones sobre nuestros productos o servicios. Ser un elemento diferenciador con la competencia. Fidelizar a los clientes. Facilitar la compra al consumidor. Las siguientes son las internas. Proporcionar confianza a las personas de la organización. Reducir costes. Aumentar la motivación del personal. Mejorar la satisfacción del cliente interno. Mejorar la satisfacción del personal. Mejorar los procesos. Mejorar el producto o servicio. Durante el proceso de auditoría, lo que pretende el auditor no es encontrar incumplimientos en las medidas de seguridad implantadas, sino tratar de evaluar la efectividad de la organización con respecto al uso de los recursos. Evaluar los sistemas y procesos que se desarrollan en la organización. Detectar y prevenir posibles errores y fraudes.
Evaluar el riesgo y los sistemas de seguridad de las organizaciones. Evaluar los planes de contingencia y recuperación en caso de desastres. Ahora veremos el proceso de auditoría. El proceso de auditoría que aplica cada organización de certificación puede variar en ciertas fases y en la duración o importancia que se dé a cada una. Sin embargo, podemos asegurar que el proceso completo para realizar una auditoría de certificación, tal y como se ha comentado repetidamente, la auditoría certificará la situación del SI en un momento dado, por lo que todas las organizaciones de certificaciones otorgan su sello de certificación con una validez definida en el tiempo, habitualmente 3 años. Durante este periodo de validez, la organización certificada deberá pasar a auditorías de seguimiento para demostrar que su SI sigue cumpliendo con la norma de referencia. Pasado el tiempo de validez de la certificación, se deberá someter a una auditoría de renovación. El alcance de las auditorías de seguimiento es mucho más reducido que el de la de certificación o renovación, mientras que la de certificación y de renovación tienen un alcance idéntico o al menos muy similar. Ahora estudiaremos auditoría documental. Esta primera fase consiste en la revisión por parte del equipo auditor de toda la documentación que forma parte del sistema de gestión de la seguridad de la información. El objetivo es verificar que la organización ha implantado los controles en base a los riesgos que ésta posee y que además estos controles están de acuerdo con lo que se indica en las normas ISO/IEC 1779992.2005 y la ISO/IEC 27001. La mínima documentación que se va a revisar es la siguiente. Política de seguridad de la organización. Alcance de la certificación. Análisis de riesgos de la organización. La selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad. Revisión de la documentación de los controles seleccionados. Otro tema es las políticas de seguridad de la organización. Esta política de seguridad podrá no estar desarrollada en un único documento e incluso el auditor verificará que la política de seguridad pueda estar resumida en un único folio. Sí que se verificará que esté a disposición de todos los trabajadores de la organización. El auditor querrá verificar que se hace mención a la existencia de otra documentación relativa al SI y que ésta, en pocas palabras, se revisará la definición de la seguridad, el soporte de la dirección a la implantación del SI, las explicaciones breves sobre políticas, principios, prácticas y cumplimientos de seguridad, la definición de responsabilidades, las referencias a otros documentos, alcance de la certificación. Este alcance condiciona la certificación y el desarrollo de las auditorías. El auditor únicamente revisará lo referente a este alcance y todo lo que pueda estar fuera de él no será revisado. En el caso de que se realice un cambio en el alcance de la certificación, se tendría que rehacer totalmente la auditoría. La selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad. El auditor, en base a los riesgos analizados, determinará si se han seleccionado los controles adecuados para reducirlos. Asimismo, también tendrá que verificar, resultante de implantar estos controles. En este sentido, se tendrá que defender, ante el auditor, la no implementación de un control. Los motivos pueden ser: no existe un riesgo que lo justifique, falta de presupuesto, no hay viabilidad tecnológica, no se puede implantar por falta de tiempo, no es aplicable, planificación de la auditoría. El proceso de auditoría de los controles puede no ser exhaustivo y, antes de iniciar la auditoría presencial, el equipo auditor podrá realizar una selección de los controles que van a ser auditados. En este sentido, la muestra deberá incluir todos los controles críticos, seleccionar controles que afecten a las actividades más importantes de la organización, seleccionar controles de todas las secciones, seleccionar los controles de forma que se auditen todos los departamentos involucrados en el SI, dar prioridad a las áreas de mayor riesgo. Si no se encuentran problemas serios, se auditarán un 20% de los controles aplicables. Cierre de la auditoría. Al final de la auditoría, el equipo auditor debe mantener una reunión con el solicitante para informar de las recomendaciones que va a dar el equipo de auditoría, preguntar si el solicitante tiene alguna cuestión que quiera aclarar,